Muy buenas tardes, estamos en Casa Luna, Arte y Cocina, como todos los días miércoles a esta hora. En esta oportunidad, antes de entrar nuevamente en el gratach o esgrafiado, que es lo que estábamos viendo la semana pasada y que vamos a continuar viéndolo esta semana, vamos a hablar sobre un tema que me preocupó, digamos, y que es conveniente que todos los alumnos lo estén o lo analicen o por lo menos lo conozcan. Lo que estamos viendo aquí es una grisalla. ¿Qué es lo que es la grisalla? La grisalla es un cuadro que está hecho en el fondo en blanco y negro y es una técnica que se empleó en el siglo XIV. Estamos hablando de muchísimos años atrás. Y se hizo fundamentalmente porque el problema que tenían era cómo manejaban el volumen, cómo llegar a definir el volumen de un objeto, cómo definir y cómo manejar las luces y las sombras, cómo profundizar un poco en la obra. O sea, ya estamos hablando de que la perspectiva todavía no se manejaba, no se conocía la profundidad de campo y todos esos conceptos que manejamos incluso en fotografía actualmente. Entonces los únicos referentes que tenían en esa época eran las esculturas. Las esculturas que principalmente eran de mármol, eran blancas, ¿no es cierto? De mármol, de Carrara, qué sé yo, esos lugares. Entonces, lo que trataron de imitar con la técnica del grisalla es lo escultórico. Es el concepto de la escultura, en la cual el objeto iba a adquirir volumen entre lo que era la luz y la sombra. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Era dibujar la silueta de la forma, que son las que están acá, y a esa silueta agregarle entonces con el negro las sombras, y en la medida que iba quedando más claro, se le agregaba los blancos. En este caso, ya en el siglo XXI, la grisalla que les hago hacer en general a mis alumnos están hechos a través de primarios, o sea, quiero que ellos aprendan a manejar el uso del color, y por lo tanto, es necesario que ocupando el rojo, el azul y el amarillo logren llegar a un negro. Diluido ese negro, ¿cómo detectamos qué tan negro es? Fundamentalmente con un poco de blanco. Coloco al lado, nunca encima de la mezcla, el blanco y genero entonces un pequeño, voy acercando la mezcla que hice entre el azul y el rojo y el blanco y el amarillo, voy acercando una mancha de eso hacia el blanco para ir viendo cómo se me produce el gris. Si el gris se me va hacia el azul, es porque tiene mucho azul. Si me va hacia el café, es porque tiene mucho rojo. ¿Ya? Y entonces lo voy regulando hasta que puedo manejar y dominar el gris. Una vez que tengo hecho el gris, lo apliqué. Lo apliqué con un pincel común y corriente. Puede ser un pincel grande, puede ser esto, puede ser esto. Pinceles que sean fáciles de aplicar. Y se aplica en forma general, ¿ya? Pero preocupándose de mantener el referente, o sea, mantener las características que muestran la luz y la sombra en el objeto. Por lo tanto, si yo veo este objeto, yo puedo aquí definir exactamente que la luz viene desde el costado derecho del cuadro, si estoy en esta postura, desde el derecho del cuadro, si estoy en esta otra postura, va a ser desde el izquierdo del cuadro, ¿no es cierto?, hacia la derecha. Entra por este costado la luz, ¿ya? Y va produciendo una sombra hacia atrás. Entonces, yo estoy dejando la parte oscura arriba y la parte clara voy colocándola abajo. Pero ¿qué va a pasar? En la grisalla, yo tengo que definir cuáles son el dramatismo que le quiero dar a la obra. Por lo tanto, tengo que dejar algunas cosas que me queden aún más oscuras, más negras, ¿ya? Porque en el fondo el ojo se acostumbra a ver entre lo que es lo más claro, lo más luminoso, lo más blanco, ¿ya? Y lo más oscuro, lo más sombrío. Con eso estoy enseñándole al alumno, primero que nada, a manejar los claroscuros. Después de esto, obviamente, con esto ya les puedo enseñar qué es lo que es una sombra propia, sombra reflejada o sombra proyectada, primero que nada. Y esos son conceptos básicos para poder desarrollar un trabajo.
En este caso en particular, esta obra además obtuvo textura. ¿Estas texturas cómo las hice? Buena pregunta. Les digo al tiro, ¿por qué me interesa que esto lo vean ustedes? Porque resulta que esto está hecho sobre un cartón, sobre una cartulina, un papel que es una cartulina muy delgada. Es esto, en el fondo, esta cartulina, ¿ya? Que si yo le colocara el óleo encima a esta cartulina, que es para técnicas mixtas, la cartulina se me va a manchar, con los aceites del óleo se me va a manchar y por lo tanto se va a degradar y se va a terminar perdiendo. Entonces, ¿qué se hace para mantener y poder hacer eso sobre este soporte que se llama papel o cartón? Lo primero que se hace en realidad, lo que primero debiera hacerse, se encuadra, se determina dónde va a estar el encuadre de la obra. Una vez que definí eso, le colocan una mano de medium para acrílico para impermeabilizar el papel, para que en el fondo el óleo o el aceite del óleo no toque el papel, no lo manche. Le colocan una capa de medium acrílico, ¿ya? Sin agua, solo, directamente sobre el papel. Una vez que lograron que el papel se transformara en un pergamino, en este caso lo que hice yo fue colocar, ¿cómo se llama? Este fondo, de gesso, ¿ya? Para imprimirlo, lo ocupé para generar textura. Esto lo coloqué con una espátula, le pasé la espátula por un lado, puede usar peineta, la herramienta que ustedes quieran, es el efecto que les va a generar. Una vez que tienen ese efecto, esperan que se seque, y una vez que se seca, está listo, ya pueden empezar a trabajar con la grisalla. Una vez que aplican los negros para esparcirlo, inicialmente será un poco con el pincel, sin tocar los blancos, Pero una vez que ya se aplicó con el pincel, ustedes recurren a las famosas toallitas húmedas. Que al estar húmeda, aunque esto tenga trementina, porque lo apliqué con trementina para que corriera, igual como se hacen todas las aguas en óleo, una vez que apliqué la trementina, voy con el pañito limpiando la cubierta, frotándolas. ¿Para qué? Para sacarle los grises. Con eso voy logrando que se me generen efectos especiales. O sea, puedo hacer que las texturas incluso adquieran mayor relevancia, mayor volumen. ¿Por qué? Porque si lo quiero. Ese es el efecto que yo le quiero dar a la obra. Una vez que tengo hecho esto, recién mediante veladuras, como lo hacían los flamencos, puedo entonces pasarle capas de color encima, determinando cómo va a ser el objeto, de qué color va a ser el objeto. Si por ejemplo yo quisiera que esto fuera de color rojo, voy a aplicar el rojo en forma pareja, dejando a lo mejor el lugar donde va a estar el brillo de las de luz sin tocar, pero el resto va a ser con el rojo, y el resto entonces lo pasaré con el pañito húmedo para que esto vaya adquiriendo volumen. En la medida que vaya oscureciéndose, porque va a tener un negro debajo, el rojo se va a ir viendo más oscuro. Es una buena fórmula para que cualquier persona, sin tener mucho conocimiento, aprenda a pintar. El efecto que podemos apreciar es hermoso, que es una cosa rústica inicialmente. Lo puedo utilizar colocándole más pastas de colores después de diferentes tonos, cuando yo estoy pintando el cuadro con colores, y nuevamente con la toallita húmeda volver a sacarle. No es la técnica del grattage, pero es técnica de sustracción exactamente igual. Ahora, si yo quisiera, claro, yo le puedo colocar más pastas en algunos lugares y después con alguna herramienta, como una espátula por ejemplo, ¿ya? Raspar para que se me produzca el grattage e ir pelando la cubierta, la superficie, para que me empiece a quedar el efecto que yo quiero de los jarrones rotos. Y esa técnica se llama grattage. Grattage o esgrafiado. Acuérdense, en escultura, en muralismo se ocupa el grattage. El esgrafiado lo ocupan mucho, especialmente los argentinos.
Pero la gracia es que lo que les estoy demostrando aquí es, primero, cómo se puede preparar un soporte para poder hacer lo que ustedes quieran. En este caso está hecho con material común y corriente para preparar una tela que es el yeso. Después entonces directamente lo hice con óleo. Pero podría haberlo hecho con acrílico, como lo estoy haciendo aquí, por ejemplo, en este ejercicio de acá, que he mostrado a los alumnos. Esto está hecho en acrílico. Y estos acrílicos, que estoy haciendo en el fondo una composición, yo perfectamente al final puedo terminar colocándole, como en este caso, el óleo. Al tener el óleo y lo raspo como está aquí, estoy usando la técnica para producir lo que se llama el grattage o difuminado. ¿Ya? Ahora voy a salirme quizás un poco del tema, pero quiero llamar la atención un poco en lo siguiente. Muchos alumnos, la gran interrogante o el gran duda que tienen es cuánto cobrar por una obra. ¿Y cuánto le puedo sacar ese trabajo, profesor? Entonces, yo lo que les he dicho es lo siguiente. El precio va a depender del mercado en el que ustedes se desenvuelvan. Si ustedes por primera vez hacen un muy buen trabajo, pero ustedes viven en un sector donde los ingresos no son muy altos y quieren venderlo a lo mejor en una feria donde los fines de semana se dedican a vender frutas, verduras y esas cosas, probablemente le van a sacar poca plata. Por eso es que la gente, generalmente los artistas, recurren a las galerías de arte. Pero las galerías de arte también es un mito el pensar que ellos van a vender todo al precio de estrella. El que yo venda un producto a 100 pesos no quiere decir que el producto valga 100 pesos. Hay otras personas que se dedican al arte que ese mismo producto que yo vendo en 100 pesos, yo lo venden en 10.000 pesos, o en 100.000 pesos, o en 1.000.000 de pesos. Y hay otras personas que lo venden en 10.000 pesos o en 1 peso. Porque eso depende de la oferta y la demanda. No se puede pensar que uno, por hacer un producto, una obra de arte, y sentir que verdaderamente está haciendo arte, va a valer una fortuna. Obviamente tiene un piso, pero hay que ver si ese piso, al mercado a que esa persona tiene acceso, le permite venderlo a ese precio. Y si no, créanme que es el tiempo, el oficio y la dedicación profesional lo que a ustedes les va a determinar el precio de mercado. No pretendan que porque lograron algo hermoso y bueno, al tiro y que lo venden en una oportunidad a un buen precio, siempre lo van a vender al mismo buen precio. Eso no es así. Salvo que ya tengan sus años de circos, como uno que se dedica a esto, en la cual ya tiene un mercado que compra obra y sabe exactamente cuál es el precio del mercado del artista. ¿Ya? Pero no pretendan que porque se vendió en un momento determinado una obra en 100.000 pesos, todo tiene que ser de 100.000 pesos para arriba. Eso no es así. Va a depender del mundo en el que se desenvuelvan. ¿Ya? Una vez que llegaron a un nivel y tienen un precio de mercado, obviamente ustedes mismos están obligados a mantener ese precio. Por respeto a quienes les han comprado anteriormente la obra, por seriedad, por respeto hacia ustedes, respeto hacia los clientes y respeto hacia su obra. Ustedes están obligados a mantener un precio de mercado que es su precio de mercado. Si en algún momento, dadas las circunstancias como por ejemplo ahora con el COVID, es necesario bajar un poco el precio, otra cosa. Cuando yo hago una oferta, generalmente a los primeros que les ofrezco esa oferta porque tengo una necesidad, a los primeros que les ofrezco los productos son aquellos que ya me han comprado a mi precio de mercado. Son las primeras ofertas que ellos van a recibir, son las mías. Después de todo el público. ¿Por qué? Porque respeto, primero, yo a mí mismo, segundo, mi obra y tercero, mi clientela. Esos son los factores. Por último, les voy a explicar una cosa que es como un ejemplo, digamos, de la naturaleza. La abeja siempre quiere que hasta las moscas emitan y produzcan miel.
y van a las flores a buscar el polen y producen miel. Y por más que traten de enseñarle a las moscas a producir miel, las moscas se van a ir a la caca. Por lo tanto, en un mundo como el de hoy, del siglo XXI, en el cual la verdad y la mentira se disfrazan, no todo es arte, no todo vale lo que dice valer. Y hay gente como un artista brasilero que incluso envasa su caca para venderla en Europa. Si ustedes consideran que eso es arte, es cuestión de ustedes. Pero créanme, ese es el siglo que estamos viviendo hoy en día, que para mí se llama el siglo de la posverdad, en lo cual se confunde qué es lo que es el arte con la mentira y engañan a la gente. El artista es artista porque se dedica a amando lo que él hace, y es el tiempo y su trabajo lo que va a permitir llegar a los niveles que uno quiere. Ni siquiera, aún habiendo estudiado en la universidad, el título tiene relación con lo que uno se esfuerza. Hay docentes que sacaron su título de docente y se esconden detrás del título de docente, pero no han evolucionado nada. Hay otros, en cambio, que han profesionalizado su trabajo, que empezaron en la universidad y son lejos los mejores docentes. Esa es la diversidad que este mundo ofrece. Por lo tanto, no se engañen. No todo lo que se dice es arte. El artista no basta con que tenga sus estudios realizados en la universidad. Eso no me garantiza nada. Es la búsqueda personal y la evolución mía y de mi obra la que va a generar su mercado. Y al final, eso es lo que respeta a la gente. Eso es lo que verdaderamente vale. Y lo que garantiza es el producto final. Cómo yo preparo esto para que tenga una duración acorde al precio que están pagando. Por lo tanto, es importante saber que ocupan buenos materiales, que saben preparar lo que están haciendo, que saben imprimir bien y que después de eso desarrollan diferentes técnicas. Estamos ahora trabajando con un pegamento que es un barniz mordiente, que se llama, en este caso una marca UCA nacional, y si no lo es lo desconozco, que la ocupo fundamentalmente para trabajar como pegamento para la folia dorada. ¿Cuál es la folia dorada? La folia dorada es lo que la gente conoce como el pan de oro, con la única diferencia que en realidad de pan de oro tiene harto poco porque es sintético. El pan de oro es literalmente es de oro, es gramaje de oro y es una lámina finísima. Lo que estoy haciendo yo ahora es aplicarle este pegamento para después entonces colocar sobre mi trabajo unas láminas de folia dorada. La folia dorada le da un carácter importante a los trabajos, muchas veces en realidad no se justifica, pero hay otros momentos que sí es bonito como elemento adicional y estaría dentro de lo que podríamos decir las técnicas mixtas, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo he colocado folia dorada sobre diferentes material, ¿ya? Y tengo que esperar, como es natural, tengo que esperar que esta folia dorada se seque ligeramente para producir la suerte de ir secándose para poder pegar. O sea, tiene que quedar literalmente mordiente. ¿Qué significa mordiente? Que si yo lo toco con el dedo y se tiende a quedar pegado el dedo, entonces estamos próximos a poder aplicar la folia. Mientras eso no suceda y esté muy mojada, no es conveniente aplicar la folia dorada, o folia plateada, o de cobre, o lo que sea, ¿ya? La folia, hay muchos tipos y marcas de folia. Yo personalmente compro esta que es barata, que se encarga incluso a China, que viene en 100 unidades la hojita, y trae por encima un papel tipo papel de seda. Es un poquito más suave que el papel mantequilla, ¿ya? Y tiene una particularidad, o sea, es conveniente por algo en particular, no es que sea porque sí nomás.
Esto está hecho así porque yo lo ocupo justamente para poder después secar lo que yo voy a colocar. Aquí, por ejemplo, en el papel todavía le falta un poquito. Vamos a ver, aquí le falta más todavía. Vamos a ver que se vaya secando ligeramente. Me tengo que secar bien las manos, limpiar bien las manos, porque si no se me queda pegado en los dedos y obviamente no me lo saco con nada, a pesar de que ya lo pasé ya. Pero bueno, cuando le pase eso, se lavan las manos y se colocan un poco de talco. Igual es conveniente que tenga un poco sea mordiente esto, la tela, esto, porque en el fondo después conviene tomarlo un poco con la mano. Por ejemplo, yo lo voy a tomar ahora acá, con cuidado, para que se me quede pegado en las manos. Esto tiene que hacerlo con ventana cerrada, porque si no esto sale volando. O sea, es tremendamente al viento, es muy fácil que se lo lleve el viento, como ustedes lo están viendo en este momento. Lo que voy a hacer entonces es tomar parte de la folia dorada, no importa si está arrugada o no está arrugada, y la aplican y la colocan sobre la superficie. Yo lo voy a aplicar así directamente, ¿ya? La voy a aplicar así directamente. El viento, claro, no me está ayudando mucho, pero mi amigo camarógrafo me está cerrando la ventana justamente para que no tenga tanto viento. Y pongo la folia dorada de tal forma que se fije sobre todo el lugar donde yo le puse pegamento. Y puedo colocarle incluso en otras partes más, donde yo vea que le falta, ¿ya? Una vez que está mordiente, esto solo se fija. Y ya van a ver cuál es el procedimiento que yo ocupo para eso. Lo coloco. Aquí hay otros pedacitos que están. Lo pongo sobre. Ve, se pegó el tiro. Aquí otro poquito. Aquí voy a sacar un pedacito de acá. Lo voy a poner encima del otro. Y vamos a sacar otro poquito de aquí. Lo voy a poner encima de este otro que está acá. Y así entonces voy aplicando esto sobre la superficie de este producto y lo dejo ahí. Una vez que lo tengo ahí fijo, pongo el papel encima sobre el lugar, le genero un poquitito de presión, lo froto para que haya adherencia en forma circular, no con mucha presión, no es necesario, y levanto se fija, se tiende a pegar donde igual había pegamento en alguna parte que no le puse folia. Eso significa que todavía me aguanta colocarle algún... claro, aquí hay todavía algunos lugares que tenía pegamento. Vamos a ponerle folia. Vamos a ver si nos agarra la folia en esos lugares, a pesar de que ya hice esto. No debería haberlo hecho, pero no importa. Vamos a hacerlo de nuevo. Voy a sacar otra hoja. Aquí van a ver que viene una hoja prácticamente entera. Voy a sacar la mitad de la hoja. Le voy a aplicar sobre este lugar arrugado, lo estoy dejando arrugado nomás, porque me interesa que vaya quedando un gesto. Lo saco de ahí, voy a poner en las otras partes donde estaba suelto, ¿ya? Voy a colocar más folia dorada en otras partes que se estaba pegando esto. Ahí, ya, y ahí lo dejo por ahora donde estaba supuestamente todo el resto de la folia. Voy a ocupar otro para que no se me pegue eso encima, otro que esté limpio, que no tenga pegamento. Voy a aplicarlo nuevamente. Igual hay partes que tienen pegamento, pero es menor, ya no me importa, no me interesa. Y ahí entonces ya tengo más o menos listo lo que es una folia. O sea, yo tengo aplicado una folia sobre el lugar. Ahora, ¿cuál va a ser el dibujo que se me va a armar? Ya lo vamos a ver a continuación. Voy a ver en este otro caso, que es una tela que tenía, como se llama, un traspaso de imagen anteriormente, y vamos a también aplicar un poco de folia dorada para que veamos exactamente el efecto que nos da. Todavía aquí está mordiente, o sea, le falta para que esté mordiente, así que lo vamos a dejar. En este caso de aquí está casi mordiente. Me gusta como está ahí. Eso está bien. Vamos a ocupar otra para que vean otro efecto de folia dorada. Vamos a sacar este papelito de acá. Aquí voy a sacar uno entero, fíjense bien. Uno completo, una hoja. Esta es una hoja del tamaño que viene en realidad. Lo voy a aplicar sobre el dibujo
entero, lo aplico ahí, la misma hoja encima la presiono sobre el lugar para que se vaya pegando donde supuestamente dentro de este trabajo le puse pegamento para la folia dorada. También esto otro de acá al lado está prácticamente listo. Vamos a sacar parte de esto para que se vaya a pegar allá. Se puede pegar por cualquiera de los dos lados, ¿eh? No existe un lado u otro lado. Por el lado que ustedes estimen conveniente. No importa que ustedes coloquen una cosa encima de la otra, porque se agarra solo donde hay pegamento. Así que en el fondo me lo saco de la mano. Yo personalmente, la folia dorada en general fue una técnica que se ocupó para efectos de aplicarlo en decoraciones de muebles, en fin, ese tipo de cosas, desde hace muchos años. Teniendo dicho eso y todo esto listo, aplico entonces el pegamento a la folia. Una vez que esto se secó o está pegado, viene la parte del arte o el arte del artista. Vamos a empezar por esta que está acá. Yo froto con un pincel y la folia se me va a salir donde no hay pegamento. Entonces voy a obtener de a poquito un producto adherido al lugar donde yo quiero que se adhiera. O sea, si yo cuidé de colocar el pegamento en ese lugar específico, en ese lugar se va a quedar la folia dorada. No se va a quedar en todas partes. Esa es la gracia de la folia dorada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo puedo decir, ya, he logrado que vaya a quedar en un lugar determinado. Si no me gusta, puedo pintar encima, puedo hacer mil cosas encima, puedo rasparlo, sacarlo, en fin. Aquí lo estoy haciendo solamente para que salga lo que tiene que salir y para que vaya quedando. Fíjense que igual parte de la pintura que va debajo queda a la vista, y al quedar a la vista le da una sensación como de pátina o de antigüedad. Vamos a ver en este otro caso de acá. Y después vamos a hablar entonces, aquí hice otro dibujo totalmente distinto. La impresión que se hizo por las pinceladas que yo ocupé son absolutamente otras, ¿ya? Fíjense que yo voy a aprovechar esto mismo, que son todos los, la folia dorada que me quedó aquí, y la voy a guardar. Ustedes dirán, ¿en qué? ¿Cómo la va a guardar? Bueno, la voy a guardar sobre un papel, acabado impecable, sino que ando buscando solamente un efecto, que después lo voy a ocupar con pintura encima, ¿ya? Ahí tenemos algo que podría ser del interés de algún artista, digamos. Entonces esto otro lo voy a guardar. ¿Cómo lo voy a guardar? Junto con la folia dorada, lo voy a meter dentro de este sobre donde venía la folia, y voy a ir haciendo que este papel vaya recogiendo como si fuera una escoba, ¿no es cierto?, todo el oro que me quedó, la folia dorada que me quedó aparte encima, y la voy metiendo en mi estuche. En este caso voy a pescar la misma croquera y voy a aprovechar todos estos granitos para que queden guardados en su lugar.
se puede hacer un trabajo pulcro, sí. Se puede hacer un trabajo muy acucioso, muy delicado, muy fino. Se pueden hacer caligrafías, se pueden hacer verdaderos bordados en oro, digamos, que vayan quedando en el trabajo. Eso va a depender del oficio, del interés que tenga cada cual y de lo que quiera lograr. ¿Ya? Como le digo, cada uno usa las herramientas y las técnicas de la forma que uno quiere, ¿ya? Y siempre hay fórmulas diferentes, o a las personas se le ocurren cosas distintas. Vamos a fretar este otro, fíjense que voy fretando justamente para sacar la folia dorada de donde no está agarrado al pegamento de la base. ¿Ya? Lo saco, lo voy raspando, lo dejé secar, ¿no es cierto? Le di tiempo de secado suficiente para que... porque es rápido, esto es muy rápido. Ahora, si ustedes quieren dejarlo claro, lo pueden dejar durante la noche pegado para que tenga mayor anclaje y el día siguiente sacarlo. Claro, eso va a depender de lo que ustedes anden buscando. Aquí entonces ya voy a pescar directamente esta tela. Voy a juntar esta folia dorada y la voy a colocar sobre mi plástico para que de nuevo se vaya a su estuche. Y lo que no se irá a la basura. Pero que ande volando en la casa no es conveniente, porque si no me serían capaces de echarme en la casa, porque estos cositos son tremendamente invasivos y al final se transforman en basura. Y andan acarreando mugre por todos lados y se ven como si fueran pepitas de oro. Ya, puesto entonces, voy pelando y haciendo un trabajo más acucioso, más refinado. Vuelvo a pasarle de nuevo por el otro lado ahora para que no se me quede el pegamento, para que se me quede pegado a los dedos, pero no en la tela, en el papel. Y entonces aquí logré que quedara la folia dorada sobre esta otra superficie. Voy a raspar incluso. Dijimos la técnica del gratache es como si fuera un raspado, ¿no es cierto? Estoy en el fondo pelando esto para que me quede solamente lo que yo quiero. Y ahí tengo algún elemento que podría ser interesante. Voy a mirarlo a través del visor que habitualmente ocupo yo para ver qué tan encachado se ve esto, si vale la pena o no vale la pena. Entonces vamos a ocupar un visor que no sea tan grande y vamos a ver cómo se van viendo estos dibujos. Señor camarógrafo, ¿cómo lo ve usted? ¿Se aprecia bien? Ahí entonces tenemos un trabajo del pan de oro encima, lo cual yo puedo seguir pintando encima o no. Aquí lo tengo sobre un papel directamente en blanco, que voy a pelarlo para que no me quede nada extra. Y por último aquí lo tengo sobre una pintura. ¿Ya? Fíjense que en este caso se nota claramente sobre el acrílico cómo van quedando pedacitos metidos entre medio, digamos. Ahora, ¿puedo dejarlo? Sí, puedo sacarlo también, ¿ya? Me gustó, bien, no me gustó, lo saco, lo raspo. Vamos a raspar acá usando, como les dije, la técnica del grattage y vamos a producir un efecto artístico. Después vamos a enmascarar, voy a hacer que parezcan como venitas debajo de esto, como si fueran, como les decía yo antiguamente en otro video,
skin fields, campos de pieles, como si fueran pieles de un color o de otro material que van apareciendo lentamente y se van marcando en la medida de que van pasando cosas encima. En este caso es porque estoy raspándolo para hacer un grattage. Ya. Ahí tengo entonces lo que me quedó como yo más o menos lo quiero en principio que esto aparezca dentro de mi trabajo. Se nota entonces ya las venas detrás. Y el oro encima. Aún así, yo puedo seguir pintando encima. Aún sobre toda esta figura. Pero ojo, que aquí es re importante manejar un concepto. Si yo quiero que esto permanezca así de dorado, como lo estoy mostrando acá, tengo que darme cuenta de que pasan dos cosas. Yo le puedo colocar pan de oro o lámina de oro dorada encima cuantas veces quieran. Colocarle más y más pegamento y volver a colocarle otra encima y otra y así ir formando capas. Entonces, ¿para qué es importante saber eso? Porque resulta que si yo quiero formar efectos especiales, tengo que tener claro de que yo puedo oxidar la folia dorada, no así la lámina de oro. Oxidarla para que me quede ligeramente más oscura y que se me generen efectos así como si fueran quemaduras, pintas negras, por ejemplo. ¿Ya? En este caso de aquí, el trabajo que hice fue frotarlo para que se den cuenta cómo se nota el rojo debajo, ¿ya? Como si fuera un trabajo añoso y que fue intervenido y raspado y se está perdiendo el oro, ¿ya? Obviamente si hiciera lo mismo sobre este otro que no tiene rojo, no tiene ningún valor. Entonces, ¿para qué se coloca el rojo? Primero, para que la transparencia de color sea distinta y segundo, para que se pueda ver exactamente cómo empieza a aflorar este rojo que está debajo. Ahora, además de eso, yo puedo oxidar esto. ¿Cómo lo oxido? La mejor forma de oxidarlo, que les aconsejo a ustedes, pero ojo, tienen que tener cuidado, es con amoníaco o amonio, ¿ya? Conocido como amonio. Las pinturas tienen amoníaco, por lo tanto, si yo lo dejo al descubierto y le coloco pintura encima, las pinturas me van a oxidar igual en la folia dorada. ¿Qué es lo que hacemos entonces para evitar que esto se oxide si yo lo quiero que quede dorado? Si es folia dorada y no pan de oro. Lo que hago entonces es cubrir esto con un medium acrílico, ojalá con un... Yo uso personalmente el GAC 100, que es de Golden, ¿ya? Le ocupo una mano en una dirección, es lechoso, y después queda blanco, y una vez secado queda transparente, absolutamente transparente. Con dos manos de eso, yo en el fondo dejo inerte la cubierta de folia dorada, ¿ya? Entonces, fíjense bien, ¿qué es lo que puedo hacer? Y como yo conozco dos cosas. Una, cómo oxidar la folia. Dos, cómo cuidar que no se me oxide la folia. Lo que significa que si yo le coloco pincelada finita de, ¿cómo se llama?, de medium, en el caso mío el GAC 100, yo voy a permitir que esa parte donde yo le puse el GAC 100, bien puesto y que me quede transparente, no se me oxide, a diferencia del resto que yo lo puedo dejar oxidado. Y si yo quiero más encima, puedo pintar encima para generar efectos adicionales. Y vamos a probarlo. Vamos a probarlo sobre algunos de estos materiales en acrílico. En unos minutos más estamos juntos nuevamente para que veamos los efectos que podemos hacer con primero acrílico sobre estos soportes. Después de eso vamos a ver lo que terminaríamos haciendo con óleo encima de ello. Ya.
como estábamos viendo, en este momento voy a usar una tinta acrílica que se encuentra fácilmente en el mercado aquí en Caldera. La vende la Camila al lado del Banco Estado. Y entonces se van a dar cuenta que yo puedo usar como gotario, o sea, directamente colocar sobre la pintura que tengo debajo, puedo colocar una gota de pintura. Lo voy a hacer con rojo para que se den cuenta, sobre un fondo azul oscuro. Voy a usar un pincel cualquiera. Voy a sacarle un poco de agua al pincel para dejarlo casi seco. Y voy a repartir un poquitito esa pintura roja sobre la cubierta que tengo pintada desde la semana pasada, que tiene un volumen importante de pintura. ¿Por qué lo hice? Porque no quiero que me quede tan oscuro esto. Quiero equiparar las fuerzas cromáticas. Lo voy a pasar incluso sobre algunos amarillos para que se me produzcan algunos anaranjados, ya lo verán. Y sobre los rojos para tener diferentes tonalidades de rojo. Entonces con esto voy haciendo un juego. Voy a usar lo mismo, sacando de aquí porque no quiero que me vaya quedando tan oscuro. Fíjense como en la medida que se va secando esto se va oscureciendo el rojo, igual sobre la superficie que está trabajando y generando un efecto especial debajo. Voy a hacerlo aquí, incluso pasándolo por arriba del pan de oro, o de la folia dorada, mejor dicho, ¿ya? Se van a dar cuenta que agarra poco la folia, se refala, pues son superficies distintas, pero si yo lo paso más denso o lo paso en pasta, se va a notar más. En este caso voy a ir formando un efecto nomás. Voy a pasarlo aquí sobre la folia dorada, aquí sobre la folia dorada, aquí abajo sobre la folia dorada, para ir formando un efecto. Fíjense que en la medida que yo lo voy pasando por encima, la transparencia hace que el dorado igual me sobresalga, o sea, me queda un rojo medio dorado, que es un color bastante medio raro, digamos, como si fuera un rosado, o una cosa media como de fantasía. Conviene que la pintura tenga un poquito más de cuerpo, pero es para solamente que ustedes se den cuenta del efecto que produce, nada más. No es que pretenda o me interese dejar la obra de esa manera. Con eso les quiero demostrar solamente que esto se puede usar para efectos artísticos o que de repente se transforme más en algo artesanal, digamos. Para decorar cosas también, ¿ya? Y si no me gusta, también lo saco con un poco de toallita húmeda para que me quede ligeramente más limpio como yo quiero mostrarlo. ¿Ya? Ahí lo saqué de esta punta y se me nota. Y la gracia de estas pinturas es que vienen con gotario. ¿Qué significa eso? Que yo las puedo preparar en un pocillo independiente, usarlas con plumilla, porque aquí lo indica. Las puedo ocupar con plumilla, las puedo ocupar con pincel o con los pinceles que vienen al agua, que se rellenan por agua para sacar líneas. ¿Ya? Esa es una posibilidad. Y aquí entonces ustedes lo vimos directamente. Aquí le vamos a aplicar otro color que sea más contrastante. Vamos a ocupar pincel diferente para no mezclar tanto pincel. Y le vamos a aplicar sobre la folia dorada, le vamos a aplicar el azul. Y en este caso lo voy a hacer con el mismo gotario directamente sobre la superficie, porque me interesa que ustedes se den cuenta el efecto que produce al ponerle el acrílico, en este caso la tinta acrílica, encima. Estas tintas acrílicas siempre conviene ocuparla con medium. Yo personalmente tengo mi medium para esto, uso un medium particular, pero vamos a ocupar los medium que esta tinta tiene.
Como les digo, estas tintas las venden acá en el mercado. La importancia del medium, a pesar de que la gente en general tiende a ocupar el acrílico con agua, la importancia del medium es que el medium, a diferencia del agua, tiende a hacer que el acrílico, el pigmento, tenga mayor agarre sobre la superficie que va a aplicarse. En este caso le puse el medium encima nomás de la gota, directamente de pintura. Lo mezclo un poquito y miren cómo en el fondo, en la medida que voy trabajando encima, esta va aflorando. Voy dejando incluso que el óleo, que el pan de oro se abra un poquito, me deje los efectos que yo quiero, medio especiales. ¿Ya? Si yo termino repasando esto, obviamente voy a terminar tapando todo el pan de oro, pero no quiero hacerlo, quiero que se den cuenta cómo reacciona, el grado de dificultad que tienen al aplicarlo y cómo reacciona el pan de oro con el pigmento. Tienen que pensar que el pan de oro, el pigmento, esta pintura tiene amonio, por lo tanto en algún momento, si lo dejo mucho tiempo, se me va a terminar oxidando. Eso significa que se me va a terminar oscureciendo la folia dorada. Pero ya estoy consiguiendo ahí efectos bien interesantes del azul sobre la folia dorada. La vamos a aplicar ahora en este mismo azul sobre el que tenía puesto acá, para ir formando colores más especiales. Voy a colocar un poco de azul directamente ahí. Como les digo, nuevamente medium para que tenga mayor enclaje la gota de pintura. Esto siempre, los acrílicos todos, es conveniente que vayan con medium, no con agua. O sea, yo ocupo acrílico más un 20% de medium y un 10% de agua, pero siempre más medium que agua, ¿ya? Si no, se forma en tierra de color la cuestión y no tiene anclaje ninguno. O sea, para que un producto dure, si van a vender un cuadro que quieren que dure y no les reclame el cliente porque se empezó a pelar, tienen que ocupar los materiales en forma adecuada, ¿ya? Voy a aplicar aquí los mismos azules sobre los amarillos para que se den cuenta cómo va formando la transparencia de los verdes, ¿ya? Y los morados. O sea, estoy aplicando aquí el azul sobre el rojo y se me va transformando en morado, ¿ya? Lo mismo voy a hacer acá con el azul sobre la folia dorada para que intervenga la folia dorada de tal manera de que el oro tenga algún sentido y participe directamente del trabajo que realicé aquí en acrílico. Ya, aquí entonces podemos ver el resultado. Lo vamos a aplicar aquí primero para que se den cuenta cómo se ve la folia dorada, el traspaso de imagen encuadrado sobre tela. Aquí cómo se ve la folia dorada sobre papel blanco y habiendo usado el azul encima de esto. O sea, yo podría pintar encima de los dorados. Sí, claro. Puedo ponerle pan de oro a todo el cuadro completo y después pintar encima. Sí se puede. Por último, aquí habíamos hecho nuestro grattage con pan de oro y enmascarado ahí. Podemos ir viendo los efectos, los resultados que tiene esto. Me gusta más en formato más pequeño, así que voy a usar este otro, me gusta más. Aquí. Y ahí voy viendo dónde está el cuadro.
Vamos a echarle, para mí, esto le faltan cosas, vamos a hacerle un gusto. Voy a hacerle una composición, directamente lo diría sobre el azul, el anaranjado, al ir secándose, estoy pasándome a llevar la folia dorada, al ir secándose voy a formar incluso un efecto distinto. Estoy jugando. ¿Ya? Fíjense cómo en la medida que se me fue mezclando el azul con el anaranjado que tengo aquí, se me producen algunos tonos entre azul y anaranjado, algunos tonos más cafezosos, medio sucios, pero me van saliendo un montón de venas al cuadro que tienen relación con lo que yo llamo el skin fields o campos de pieles. Pero como digo, ya es un juego personal y cada uno como artista tiene la capacidad de inventar y jugar con su propio mundo. No se trata de decir esto está bueno, esto está malo, no. Es aprender a jugar, no se preocupen. El resto, el tiempo se encargará de decir para ustedes mismos cuándo está bien y cuándo está mal. Todos sabemos cuándo está bueno o cuándo está malo. Ahí entonces tenemos nuestro pan de oro en plena acción. ¿Ya? Por último, ya saben entonces, recuérdense, se puede hacer de tal forma que se deje el rojo de fondo o el café. Generalmente para los muebles se le coloca un rojo óxido y encima se coloca el pan de oro, pero también después se puede bruñir, ¿no es cierto?, o esgrafiar para ir sacando la capa y que vaya quedando lo de abajo. Puedo oxidar el pan de oro y colocarle encima lámina. Puedo bloquear, limpiar esto y dejarlo con un medium encima con 2 capas para que no se me oxide el dorado y pintar encima también. ¿Ya? Queda entonces absolutamente al interés y antojo del artista. Bueno, como se habrán dado cuenta, el grattage o esgrafiado es una técnica que tiene múltiples posibilidades dentro de una obra, de un cuadro. Muchísimas, muchas. Estamos recién tocando y haciendo algunos ejemplos. Es necesario que ustedes ejerciten y vayan viendo. Recuerden, es una técnica de sustracción. Se va sacando lo que en principio se le puso, se va sacando. Yo puedo trabajar, y hasta el momento aquí lo han visto, hemos trabajado casi todo con acrílico. Pero yo encima de esto puedo colocarle óleo, una vez que esté seco, por supuesto, el acrílico, y al final después seguir escribiendo y sacándole la minita al óleo para que vaya quedando las capas de abajo, las capas como si fueran pieles que vayan quedando marcadas. Esa es la gracia de esta técnica que se llama grattage. ¿Ya? No se olviden ejercitarse, hacer ejercicios, porque de lo contrario, esto como juego, si no se ejercita, no sirve de nada. No puede decirse, sí, ya está asimilado, está aprendido, la comprendo y listo, y se acabó todo. No es así. El ejercicio es necesario en todo tipo de cosas y ustedes vayan anotando los pasos para ir viendo lo que lograron, si no se van a perder. ¿Ya? Esta ha sido la lección en esta oportunidad. Aún nos queda un capítulo más de grattage que queda pendiente, que va a ser una colita nomás. Este ha sido lo último desde Casaluna, Arte y Cocina. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.
Chao.